Vamos a hablar en este vídeo de la célula. Todos los seres vivos estamos compuestos por bioelementos y biomoléculas que se organizan formando células. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Ya sabéis que hay seres vivos que pueden estar formados por una sola célula y entonces hablamos de seres unicelulares, como por ejemplo las bacterias. Y en cambio existen seres vivos formados por un gran número de células y hablamos de seres pluricelulares. En este caso, fue el científico Robert Hooke quien descubrió por primera vez una célula, que la pudo observar gracias a un microscopio rudimentario que él mismo fabricó. Otros científicos posteriores, como Sladen y Swan, propusieron la base de la teoría celular, es decir, una teoría que sigue vigente en la actualidad y que se resume en los siguientes puntos. Todos los seres vivos están formados por células. Es algo que ahora nos parece muy obvio, pero hasta que no se pudo ver con el microscopio esa estructura que formaba parte de los seres vivos, no se sabía por qué estábamos hechos. Segunda premisa sería que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Hemos comentado hace un momento que todos los seres vivos están formados por células, ya sean unicelulares, si solo están formados por una, o pluricelulares. Luego nuestra base estructural es la célula. Y además, es la base funcional. Lleva a cabo todas las funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. Otra premisa sería que cada célula proviene de la división de otra célula preexistente. Es decir, que tiene unos parentales, o padres. Esto también nos parecerá muy obvio, pero hasta hace prácticamente nada se creía en la generación espontánea, es decir, que los seres vivos podían aparecer así porque sí, sin necesidad de que hubiese unos padres anteriores. En este caso, sabemos que las células siempre provienen de la división de otra célula preexistente. Y por último, tenemos que la célula es la unidad de vida independiente más elemental, es decir, que podemos encontrar seres vivos unicelulares formados por una sola célula que llevan a cabo sus funciones vitales y desarrollan su vida con normalidad. ¿Qué más podemos decir de las células? Que independientemente de que hablemos de una célula de nuestra piel, de un vegetal o de una bacteria, todas las células tienen tres partes que podemos diferenciar. Primero, la membrana plasmática. La membrana es una envoltura que delimita la célula y la separa del exterior, de tal manera que se crean unas condiciones especiales en el interior de esa célula. Además, es capaz de regular las entradas y salidas de sustancias. Tenemos también lo que es el citoplasma, que es el medio acuoso con estructuras que contiene la célula en su interior. Esas estructuras se denominan orgánulos y se encuentran especializadas para realizar funciones concretas dentro de las células. Y por último tenemos lo que sería el ácido nucleico, que es el que contiene la información genética y es imprescindible para el funcionamiento de la célula. ¿Qué tipo de células podemos encontrar? Según su estructura, encontramos dos tipos principales de células. Vamos a empezar por las más sencillas, que serían las células procariotas. Las células procariotas se caracterizan porque tienen su material genético disperso por el citoplasma. No hay ninguna membrana que los rodee, ¿vale? De tal manera que no podemos decir que tengan núcleo como tal, sino que por eso lo llamamos ácido nucleico o material genético. También estas células son más pequeñas que cualquier otras. Ronda su tamaño en torno a media micra o 10 micrómetros, ¿vale? Un micrómetro sería 1000 veces más pequeño que un milímetro, o sea que imaginaros las células el tamaño que estamos hablando. Y después, estas células poseen pocos orgánulos, es decir, tienen pocas estructuras en ese citoplasma del que hemos hablado con anterioridad. Algunas células procariotas poseen también lo que se denomina pared celular, es decir, que por encima de esa membrana plasmática tienen otra cubierta exterior que sería la pared celular. Incluso algunas otras también poseen otra envoltura más externa aún que se denomina cápsula. Y el otro tipo celular del que vamos a hablar son las células eucariotas. En este caso el material genético sí que está rodeado por una membrana, forma lo que se denomina el núcleo celular. En este caso, las células son más grandes, tendrían entre 10 y 150 micras y en su citoplasma podemos ver un montón de estructuras
especializadas en llevar a cabo pues, funciones concretas. Hay muchos orgánulos por ahí sueltos, como una sopa con tropezones, ¿no? Como decíamos en clase. En este caso tenemos dos tipos de células eucariotas: células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. Las células eucariotas vegetales tienen una pared celular que recubre pues, esa membrana plasmática. Además tienen cloroplastos que llevan a cabo la fotosíntesis. No tienen centriolos, que veremos más adelante lo que es, y sí que tienen una gran vacuola, que es un orgánulo que se encarga de almacenar agua. Por eso vemos pues, que las plantas tienen como tanta agua como las cogemos, o cuando se rompe una hoja pues se puede perfectamente observar. Por el contrario, pues las células eucariotas animales no tienen esa pared celular, tienen solo esa fina membrana que las rodea. Tampoco tienen cloroplastos porque, como sabéis, los animales pues no realizan la fotosíntesis. Sí que tienen centriolos. Los centriolos son unas estructuras que se encargan de la división celular, en este caso en los animales. Y además pues tienen vacuolas, pero son muy pequeñas. En el siguiente vídeo hablaremos tranquilamente de qué son los orgánulos y las funciones que llevan a cabo los más importantes de ellos.